En el último fragmento de este análisis hablamos sobre la sobreexplotación de Disney a Star Wars y la nula efectividad al intentar aplicar una fórmula como a sus otros productos. Ahora bien, en este video nos enfocaremos en las inconsistencias argumentales alrededor de esta nueva trilogía y cómo The Last Jedi dividió a las audiencias y terminó afectando a los posteriores estrenos de la saga, como Han Solo e inclusive el episodio 9. El episodio 8 es un filme complejo y con bastantes puntos a favor, así como en contra. Cada persona tiene su opinión respecto al mismo, y esto lleva a dividirlos en dos grupos en un contexto muy generalizado: los que la aman o los que la odian. Pero antes de llegar al punto que deseo analizar, primero hagamos un rápido desglose y comparemos argumentos. Rian Johnson, quien dirige y escribe esta película, expresó que su deseo con Los Últimos Jedi era de construir la mitología de Star Wars e innovar para de esa forma contar con nuevas posibilidades narrativas. Y como cineastas, esa puede ser una excelente idea. Lo que falló es la ejecución. Pongámoslo así y comparemos las trilogías de Star Wars con la estructura básica de un guión. La primera parte es una introducción a este universo, a sus personajes, a conocer sus motivaciones y también las fuerzas antagónicas, que pueden ser representados por varios villanos o antihéroes, un planteamiento en su sentido más literal. Después, en la segunda película de ambas trilogías anteriores, se entra de lleno al conflicto, al desarrollo. Hay una progresión con los personajes, se explora más de los mismos, así como de los obstáculos a los que se enfrentan realmente, ya sean dilemas físicos, morales e inclusive psicológicos. Después, en la tercera película, tenemos el desenlace de lo que se ha ido construyendo con anterioridad. Una resolución que involucra a los protagonistas y al o los antagonistas. En la trilogía de precuelas, la resolución fue el ascenso de Darth Vader. Y de la trilogía original, fue la caída de Vader, pero la redención de Anakin Skywalker. Y la victoria de Luke contra el Imperio. A eso es a lo que me refiero. La trilogía debe ser una historia planeada, predeterminada, y debe contar con una estructura, no cambiar todo en cada película, porque en la nueva trilogía lo que más se nota es la disonancia tanto en el estilo de dirección como en la historia y sus personajes, y lo que The Last Jedi debía hacer, si lo vemos de esta manera, era desarrollar el conflicto principal de esta nueva historia, poner las piezas en el tablero, por así decirlo, y dirigir todo al clímax o catarsis para que en el episodio 9 viéramos el desenlace. Pero a pesar de que como película individual funciona, y funciona muy bien, como una pieza en la narrativa de una historia que se conforma de 3 cintas individuales, falla. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bastante simple. En el episodio 7, como audiencia, nos dijeron que el objetivo principal era encontrar a Luke Skywalker, cosa que vemos a Rey hacer al final del filme. Y no puedo negar que hasta yo me sentí emocionado por lo que vendría después. Ya nos habían ambientado en una estructura argumental donde Luke sería una pieza clave para el resto de la trilogía. Pero, ¿qué es lo primero que Johnson hace al mostrar a Luke? Bueno, básicamente deconstruye al personaje, pero lo hace de una forma humillante y con un humor que es estúpido. En serio, estoy consciente de que Star Wars nunca ha sido totalmente seria, pero la comedia en Los Últimos Jedi, a pesar de que en algunas escenas funciona, en otras causa pena ajena. Good. Supremely. Pero ese no es el punto ahora. Deconstruir como guionista no es algo sencillo. Para entender por completo el concepto, debemos repasar su origen etimológico rápidamente. La idea de deconstrucción se emplea en el terreno de la filosofía y de la teoría literaria con referencia al acto y el resultado de deconstruir. Suena obvio, ¿no? Pero esto alude a desmontar a través de un análisis intelectual una cierta estructura conceptual. La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones de una teoría o un discurso, o en este caso, de una película o una serie de películas. Lo deconstruido en este marco queda desmontado o deshecho, pero también con nuevas posibilidades de reinterpretación. Ese era el objetivo aquí, mirar a la leyenda de Luke haber fracasado. Tomo como ejemplo cuando el personaje de Benicio del Toro le muestra a Finn que los que lucran en el mercado de la guerra le venden a la Primera Orden, pero también le venden a la Resistencia, que las cosas no son tan simples.
Básicamente te hace pensar y tu panorama general inclusive cambia. No hay blancos y negros, sino que todo se acumula en un plano muy gris, lo que se me hizo un concepto bastante intrigante, pero que solo es abordado de una forma superficial. Yo perfectamente entiendo por qué la gente se molestó con esta versión del personaje de Luke Skywalker, y no fue el desempeño de Mark Hamill, porque debo decir que él lo hace bastante bien. Está derrotado, abatido y afligido. En cierta parte es responsable del ascenso de Kylo Ren en el poder y el triunfo de la Primera Orden sobre la Resistencia. Pero lo más frustrante de la película es que no hay una conclusión en el arco de este personaje como se merece. Porque seamos sinceros, Luke fue el héroe definitivo en la trilogía original, el héroe de infancia de muchos y un símbolo de esperanza así como de voluntad pura. De nuevo, la idea de mostrar una faceta distinta del personaje no está nada mal. En el mejor de los casos nos puede hacer comprender más decisiones y mostrar más dimensiones del mismo. El problema es cómo haces para demostrar esto, la ejecución. Y siempre que comparo a la deconstrucción de Luke Skywalker, me gusta usar de ejemplo a Peter B. Parker, que es la deconstrucción del Hombre Araña. Lo primero que vemos en Spider-Man Into the Spider-Verse es un Peter Parker joven, con mucha energía y que inclusive se sacrifica otorgándole a Miles Morales la responsabilidad de salvar la ciudad. Así que cuando llega un Peter viejo no tan en forma y cansado tanto física como psicológicamente, tanto Miles como la audiencia hacen una comparación y lo juzgan rápidamente. Pero conforme avanza la película, te das cuenta de que este personaje, a pesar de ser un símbolo de esperanza para todos, había perdido la fe en él mismo. Tía May había muerto, el amor de su vida se había alejado de él, y lo único que le quedaba ya no era suficiente para sentirse completo. Lo que hace que en lo particular Into the Spider-Verse sea mi película favorita del arácnido, es que retrata a la depresión de una forma realista y deconstruye a Spider-Man. Y estoy consciente de que en bastantes cómics puede que esto también se haya abordado con bastante anterioridad, pero yo me refiero en el ámbito cinematográfico específicamente. Pero ¿saben qué es lo mejor de Peter B. Parker? Que evoluciona a lo largo del filme y termina por finalmente levantarse como siempre lo hacía, porque recuerda que no importan las dificultades o lo duro que la vida pueda derribarlo, él siempre se va a levantar. Pero de esta película hablaremos en un próximo video, así que regresemos. Con Luke pasa todo lo contrario, pasa toda la película siendo negativo y diciéndole a Rey que renuncie porque tiene miedo de que termine siendo algo peor que Kylo Ren, y la catarsis o evolución llega cuando el maestro Yoda le recuerda a Luke que el fracaso el mejor maestro es, que a pesar de la valentía, el coraje y el éxito, también existe el miedo, la tristeza y las fallas. Y esto abre camino a ver finalmente a Luke levantarse y ayudar a toda la resistencia a luchar y a entrenar a Rey como se debe. Porque viendo la cinta varias veces te das cuenta de que solo entrenó un día a Rey y ni siquiera lo hizo bien. Y cuando aparece para enfrentarse a Kylo y descubrimos que es una proyección, la verdad se siente anticlimático. Y aún más cuando Luke se hace uno con la fuerza. Porque seamos sinceros, Star Wars nos gusta por muchas cosas y su mitología puede que sea compleja y aborde temas que inclusive puedan ser filosóficos. Pero queremos un maldito combate de sables de luz bien coreografiado y con Duel of the Fates de fondo. Es como hacer una película de Titanes del Pacífico sin una pelea de robots gigantes con kaijus que esté bien cuidada como la original, obviamente, porque todos sabemos que la secuela pesta. Arriba Guillermo del Toro. Y esa es otra de las cosas que le juegan en contra a esta película. Construyen toda una escena para que como audiencia esperes algo, pero cuando llega el momento te dan lo contrario a lo que esperabas y esto se repite y se repite una y otra vez. Y ese es el estilo de guión de Rian Johnson. Uno que, si bien funciona con cintas como Knives Out o Looper, aquí no lo hace tan bien. Ahora que tocamos el punto de la fallida de construcción, ahora puedo explicar a qué me refiero con disonancias. Si bien el episodio 7 y el 8 tienen grandes diferencias, no son tan evidentes como las que existen en el episodio 8 y el 9. Y bueno, esto tiene una buena explicación. Antes del estreno de The Last Jedi, se anunció que Rian Johnson dirigiría y escribiría una nueva trilogía de películas, y todo apuntaba a que el mercado de Star Wars estaba listo para explotarse al máximo. Pero en un resumen simple, la película se estrenó, dividió audiencias, Disney ganó mucho menos dinero que la cinta anterior, su próximo estreno, que era Han Solo, fue un fracaso en taquilla, lo cual es realmente una lástima porque Solo, una historia de Star Wars, a pesar de tener aspectos terribles, tiene otros factores bastante buenos como la influencia de los western, haciendo que sea una historia de vaqueros espaciales y forajidos. Y después de ver esto, Disney y Lucasfilm supieron que habían cometido un grave error y necesitaban que la conclusión de la trilogía no fuera otro fracaso comercial.
así que la trilogía de Rian Johnson fue cancelada y trajeron a J.J. Abrams de vuelta para que arreglara este desastre, lo que terminó siendo aún peor, y les explicaré por qué. Colin Trevorrow, director de Jurassic World, originalmente dirigiría el episodio 9, pero en su versión del guión Luke Skywalker se enfrentaría con el líder Snoke en un desenlace bastante similar al episodio 3, que sería más dramático y con un tono más épico. Pero al ver que Rian se encargó de liquidar a ambos personajes, en el episodio 8 decidió sabiamente retirarse del proyecto, y en su mayor punto de desesperación fue cuando a Disney se le ocurrió una excelente idea: traer al emperador de vuelta, lo que dio como resultado el Deus Ex Machina más grande de la galaxia entera. Pero todavía no llegamos allí. Lo que al principio parecían buenas decisiones se volvieron en contratos incumplidos, malas decisiones y desesperación por parte de Lucasfilm y Disney, y la cancelación de bastantes proyectos debido a que no se había cumplido con las expectativas del estudio. Y déjenme decirles que a pesar de haber destruido al fandom de Star Wars y estar llena de un guión inconsistente y personajes nuevos que no tienen ningún tipo de desarrollo, la cinematografía de esta cinta, así como la propuesta artística, es bellísima y digna de reconocer. Hay muy bellos planos a lo largo de la misma y se nota que la composición, así como la paleta de colores, está muy bien cuidada. En lo personal, una de mis escenas favoritas es la batalla del Salón Rojo, y debo admitir, como ya dije antes, que como una sola cinta funciona y lo hace muy bien, pero en un contexto más general sigue sin desarrollar a sus personajes, dejando a Rey sin obstáculos en el camino, a fin con un romance forzado, y creo que Poe es el que más destaca en esta película. Se equivoca en bastantes ocasiones, pero su relación con Leia se siente genuina. No como el personaje de Laura Dern, que tiene un plan que era mejor decírselo a todos, pero se lo guarda como si fuera un secreto por ninguna razón argumental. Como último tópico, el mensaje que dejaba esta película era bastante claro. Kylo le dice a Rey que sus padres no eran nadie, borrachos que la vendieron por cerveza en Jakku. You have no place in the story. You come from nothing. You're nothing. But not to me. Ella era un personaje que no tiene un origen ligado a los Skywalker, y se repite en bastantes diálogos que deben dejar el pasado atrás, que parece es lo que se intentaba hacer con esta película, demostrar que la saga podía encaminarse en una nueva dirección, y si se hubieran mantenido con ese mensaje, el contraste del episodio 9 no se sentiría tan chocante. En una película le dicen a Rey que no es nadie, y en la siguiente que es descendiente de uno de los seres más malvados de la galaxia. En esta película, Kylo deja su máscara y mata a Snoke por su deseo de aniquilar el pasado, y después lo vemos usando la máscara en la próxima película y aferrándose más al pasado. ¿Sí notan esa falta de lógica o coherencia en el verosímil? A eso me refiero. Esa es la disonancia de la que tanto hago mención, y eso nos lleva a la tercera parte de este análisis, donde hablaremos de las irregularidades y el desastre en nivel de historia que el episodio 9 terminó siendo para esta saga. Aparte de este análisis, y como ya dije, sé que hubo temas del episodio 8 que no abordé completamente, y por ello estoy escribiendo un desglose específico de esta película. Esta semana también les traeré nuevas propuestas en los videos, y terminando el especial hablaremos de The Mandalorian, que en lo particular y desde mi punto de vista es lo mejor de Star Wars desde Rogue One, así que pronto esperen los próximos videos. Si tienen alguna idea, propuesta o un análisis que quieran ver, les recomiendo seguirme en Instagram, ya que allí hago encuestas acerca de lo que se publicará en el canal, y si quieren pueden enviarme un mensaje. También les dejo los enlaces de mis otras redes en la descripción de este video. Gracias por ver el contenido. Yo me despido, mi nombre es Isbi Adoniram y nos vemos en el próximo video.